Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Es una alegría grande estar aquí, una felicidad, poder compartir las prácticas de nuestro maestro, Thich Nhat Hanh o Thich Nhat Hanh. Nosotros le llamamos Thai, porque es más fácil y es más cercano. En nuestra tradición, la principal enseñanza de nuestro maestro Thai es la atención plena, la conciencia, la plena conciencia. También lo habréis oído nombrar como mindfulness. Y os quiero presentar a una gran amiga que tengo aquí. Está en el suelo, entonces casi no la veis, pero es la campana. Para nosotros esta campana de plena conciencia es una amiga que nos invita a volver a nuestra casa, a volver a nuestro cuerpo, a respirar conscientemente. Y por eso la hemos querido traer aquí, para que esté con nosotras y con nosotros. Entonces vamos a empezar esta práctica de hoy con la invitación a la campana. Cuando suena la campana, nosotros decimos que tocamos la campana, decimos que la invitamos para que suene, porque la tratamos así de cariño, no la queremos golpear, la invitamos a sonar. Os invito que cuando oigáis el sonido de la campana, respiréis conscientemente. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Con estos breves segundos de hacer esta práctica vamos a contactar con la alegría. Vamos a tener esta tarde dos maestros de la campana, Toño y Roberto, y les pido que inviten a la campana. Que el sonido de esta campana penetre profundamente en el cosmos, que aún en los lugares más oscuros los seres vivos sean capaces de escucharlo con claridad, de modo que todo sufrimiento cese en ellos, la comprensión llegue a sus corazones y trasciendan así la senda de la tristeza y la muerte. La puerta del Dharma universal ya está abierta. El sonido de la creciente marea se escucha con claridad. Sucede el milagro.
un hermoso niño aparece en el corazón de una flor de loto. Una simple gota de este agua misericordiosa es suficiente para traer la refrescante primavera de vuelta a nuestras montañas y ríos. Escuchando la campana, siento que las aflicciones que hay en mí comienzan a disolverse. Mi mente calmada, mi cuerpo relajado, una sonrisa nace en mis labios. Siguiendo el sonido de la campana, mi aliento me lleva de vuelta a la isla segura de la conciencia plena. En el jardín de mi corazón, las flores de la paz florecen con belleza. Es un poema de Tai. Una de las prácticas que nos encanta hacer en la Sangha cuando iniciamos cualquier actividad es cantar. Entonces os hemos dejado unas hojas con canciones y os invitamos a cantar la canción número 3. Esta canción es una meditación. Cuando la cantamos somos conscientes de qué decimos, de qué cantamos y nos centramos en este canto. Podemos hacer también unos gestos que nos ayuden a llevar la atención a nuestro cuerpo. Y entonces la canción es así. Inspiro, expiro, calmo, relajo, sonrío, suelto. Momento presente, momento maravilloso. Está bien. Pon tu derecha. Inspiro, expiro, calmo, relajo, sonrío, suelto. Momento presente, momento maravilloso. Fantástico, fantástico. Bueno, pues vamos a empezar esta práctica presentando un poco la figura de nuestro maestro de Tai, que es una figura pues muy reconocida dentro del budismo y dentro de la sociedad por su lucha y defensa de los derechos humanos y de la no violencia, y sobre todo pues por la gran aportación que ha hecho de traer las prácticas budistas a la sociedad occidental y a hacer que las enseñanzas del Buda de hace más de 2500 años pues podamos llevarlas hoy a nuestra vida cotidiana. Realmente esta es una de las grandes aportaciones que ha hecho Tai. Para no dar mal algún dato de alguna cifra, me vais a permitir que me fije un poco en un guión, ¿no? Porque bueno, no quiero equivocarme. Bueno, pues nuestro maestro Tai es un activista, es un líder espiritual mundial. Pues sus libros, la venta de libros espirituales, es uno de los autores que más libros venden y que su enseñanza ha llegado a más gente de todos los idiomas, ¿no? Probablemente pues como los libros de Dalai Lama, ¿no? Más o menos, o ahí. Tai nació en Vietnam, nació en 1926, en la actualidad tiene unos 90 años. Actualmente está en proceso de recuperación. Hace no llega a 2 años tuvo un derrame cerebral severo que le afectó a la movilidad, le afectó al habla. Estuvo muy grave, pero
Bueno, yo creo que su práctica en la respiración consciente hizo que se mantuviera presente, ¿no? Y a pesar de esta grave enfermedad, pues ha conseguido salir adelante y de alguna manera pues hacer lo que él quería. Yo le leí en una entrevista que le preguntaban: Tai, ¿por qué, cuándo te vas a retirar, ¿no? Un periodista de Estados Unidos, y él decía: es que del budismo no se retira uno, porque la práctica del budismo es todos los días. Yo tal vez pueda no hablar, tal vez no pueda hablar, pero vivir la vida conscientemente es una práctica, y yo hoy la vive las 24 horas al día. Para mí Tai es probablemente la persona que más encarna, ¿no?, lo que es el mindfulness, lo que es la plena conciencia. Solamente tienes que verle pasar a tu lado y puedes notar cómo está presente realmente. Está presente para ti, está presente para las personas que están a su alrededor. Es una persona que cada paso que da realmente sientes cómo besa la tierra con sus pies, cómo da la sensación que flota, y no flota, es que anda con tanto amor sobre la tierra que puedes ver cómo sus pasos, sea cualquier tipo de camino, es igual, porque lo hace tan conscientemente sin perder esa estabilidad. También creo que para mí es la persona que más ha transformado mi vida, sin lugar a dudas. Mi contacto con él, con su enseñanza, inicialmente fue a través de un libro y después a través de los vídeos de YouTube. Por eso, bueno, pues es fantástico que tengáis iniciativas, tanto en Espacio Ronda como en Mindalia, pues de hacer estas grabaciones, porque siempre tener la oportunidad de conocer algún tipo de enseñanza o de práctica, pues siempre puede ayudar a mucha gente, ¿no? Y así conocí yo a Tai. Conocí a Tai y el primer vídeo que vi de él es el canto de Avalokitesvara, que es un canto que invoca al Bodhisattva de la compasión. Realmente es un canto que cuando lo oyes te invita a que abraces tu sufrimiento, el sufrimiento de las personas que tienes al lado y el sufrimiento del mundo. Y para mí fue sobrecogedor oírle esa explicación y esa presencia con ese vídeo. Cuando yo conocí a Tai, vivía en Toledo y no tenía oportunidad de conocer una sangha, porque allí no había sangha, y tampoco era fácil para mí poder venir a Madrid a la sangha que había. Y durante mucho tiempo pensé que mi sueño sería poder practicar con una sangha, y realmente fue algo que me transformó también, poder practicar con una sangha. Y esto para mí es otra de las enseñanzas de Tai, que más tarde nos explicará Toño, ¿no?, qué significa practicar en una sangha. La enseñanza de Tai es realmente transformadora. Como os digo, su práctica es el resultado de una vida consciente en el que eres capaz de comprender hasta dónde llega la inconsciencia. Él vivió una etapa de una dureza tremenda en Vietnam, cuando él se ordenó como monje a los 16 años en un monasterio, y a los pocos años consiguieron, en 1954, ya estaba en un monasterio que estaba hecho de palmera. Se dio cuenta que estaba hecho como de adobe y de hojas de palmera, y fue en los años en los que Vietnam se dividió en dos. Por un lado estaba una parte del país gobernada por líderes marxistas leninistas, por el comunismo marxista-leninista, y por otra parte por una persona que tenía una gestión como dictatorial, populista. Y tanto en ese momento la división del país supuso que 1 millón de personas se desplazaran, algo que nos suena ahora, ¿no?, en otros países, esos grandes desplazamientos de población con todas las de refugiados, etcétera, de una parte a otra del país. En ese momento en el que Tai estaba en su monasterio y el país se dividió, fue la primera vez que él empezó a entrar en contacto realmente con lo que era la violencia y la
violación de los derechos humanos, porque Vietnam era un país de unos orígenes budistas, de una práctica budista en la mayoría del país, pero tanto el norte como el sur prohibieron la práctica del budismo. El país se había visto además, había sido de alguna manera víctima de una guerra y provocada también con los franceses. Y Tai en este momento vivió una de las situaciones que a mí en lo que he leído de sus libros me han impactado mucho, ¿no? El primer contacto con una violencia, una gran violencia, ¿no? Entonces, cuando él estaba en un monasterio que estaba en el campo, llegó un jeep de estos, algún vehículo militar, y entonces entraban a los monasterios para quitarles la comida que tenían los monjes. Y él, como era uno de los más jóvenes, fue el que le tocó salir, ¿no? Entonces, cuando él abrió o recibió a los soldados que venían, vio que era un soldado muy joven y que le apuntaba a la cabeza con un arma y les pedía como la comida que tenían. Solo tenían un saco de arroz para comer en el monasterio. Y Tai cuenta que él cogió el saco de arroz y se lo llevaba, tenía que llevar el saco de arroz hasta el vehículo, y él, bueno, los que le conocéis y las que le conocéis sabéis que eso es una... físicamente no es una persona como muy fuerte, sino no tiene una compresión muy fuerte, ¿no? Pero cogió el saco de arroz para llevarlo, y dice que mientras lo llevaba notó como el sentimiento de tristeza y de rabia aparecían dentro de él. Pero dice que a la vez que vio esto, miró con su práctica de la atención plena a ese sufrimiento, esa rabia que tenía dentro, y vio el sufrimiento que tenía el soldado que le apuntaba con un arma a la cabeza, y vio como este chico, porque era un chico joven, estaba en un país que no era su casa, muerto de miedo, sabiendo que probablemente iba a morir próximamente, lejos de su familia, de sus amigos, en los que una visión incorrecta, un apego a los puntos de vista había llevado al país a un extremo máximo de violencia. Y entonces comprendió que ellos no eran enemigos. El enemigo era el sufrimiento que tenían, tanto él como el soldado. Y él sabía en ese momento que él era el soldado y el soldado era él. Y que en cualquier otro momento y en otras circunstancias no serían enemigos, habrían sido amigos, probablemente buenos amigos. Yo creo que el contacto que ha tenido Tai de tanta inconsciencia, de lo que supone el no ser consciente de tus actos, de tu sufrimiento, es lo que le llevó a esta gran enseñanza que ha llevado, ¿no? Durante ese periodo, Tai conocía a un editor de un periódico, y como estaba prohibido la práctica del budismo y estaban siendo pues saqueados y los monasterios estaban de alguna manera, y la población, ¿no?, estaba siendo sometida a una violación importante de los derechos humanos, Tai le invitaron a escribir unos artículos sobre el budismo, ¿no? Y entonces él, pues como dice, que escribía, dice, entonces no tenía ni máquina de escribir, pues escribía seguramente hasta con esas maravillosas caligrafías, escribió unos artículos sobre el budismo, y empezó, sería sobre 1954, si no recuerdo mal, cuando empezó a escribirlos, y claro, cuando lo llevó al periódico tuvieron mucho éxito. Escribió como el budismo en la economía, el budismo en la educación. Ya empezaba él a ese concepto del budismo en la sociedad, comprometido
cómo llevar el budismo a la sociedad. Y esos artículos se publicaron y bueno, tuvieron mucho éxito, de tal manera que su nombre ya empezó a ser sospechoso por los regímenes, ¿no? Y sin embargo él veía que era una buena manera de poder ayudar a la gente que quería practicar, ¿no? Posteriormente, después de todo este proceso de la publicación de estos artículos, pues él no quería seguir escribiendo porque bueno, pues quería seguir con su práctica, pero se inició posteriormente más conflictos en Vietnam, ¿no? Y entonces él se vio en un momento en que tenía que tomar una decisión. Se podía seguir en un sendo sentado, practicando, meditando, mientras las bombas caían en la población. Realmente era una decisión muy innovadora, ¿no? El decidir, no podemos quedarnos sentados solo en el sendo, tenemos que implicarnos con la población, tenemos que ayudar a la población, tenemos que ser activos y activas con la paz. Insisto en los activos y activas porque para mí también era bastante innovador y bastante revolucionario el que se implicaran tanto mujeres como hombres en este movimiento, ¿no? Porque Vietnam sigue siendo un país que en los indicadores de derechos humanos de las mujeres tampoco es un país que está muy avanzado. Y sí que yo creo que ese compromiso de Thai con lo social es algo también que era rompedor. Y os voy a dar un dato que él siempre dice, que también fue muy innovador. Fue uno de los primeros 6 monjes que en Vietnam cogieron una bicicleta, porque entonces en su época pues los monjes no podían ir en bicicleta. Otro acto que hizo él también de renovación en el budismo es que fue el primer monje que hizo algún estudio en una universidad secular, y eso es algo también que desde nuestro punto de vista pues nos parece muy normal, pero en su momento fue algo bastante rompedor. Bueno, pues Thai posteriormente siguió publicando hasta que llegó un momento en que no podía publicar libros, se le prohibió totalmente la publicación de libros en Vietnam. Pero lo que yo no sabía y descubrí es que él había seguido publicando libros pero con seudónimo, o sea, era muy valiente, ¿no? Primero decidió que no, pero vio que era realmente una posibilidad de fomentar la paz y el diálogo en su país. Pues durante este tiempo Thai fue invitado en los años 60, fue invitado a los Estados Unidos a dar unas conferencias en Columbia, en la Universidad de Columbia, y estuvo en 1964 y conoció un monje trapense que hizo un artículo sobre los artículos que había hecho Thai sobre budismo comprometido, y tuvo un éxito increíble. Y claro, en Vietnam tuvo tanto éxito que de alguna manera la gente lo llevaba como escondido, que le pidieron que volviera a Vietnam, y entonces Thai volvió a Vietnam. Fue los años en los que fundó la Orden del Interser, una orden orientada al budismo comprometido, a fomentar la práctica de la atención plena, una orden fomentada a la práctica en comunidad. Creó así una universidad budista en Saigón durante ese tiempo y recibió la lámpara de maestro del Dharma de su maestro en 1966. Fueron unos años muy activos, tanto desde el punto de vista de su actividad como su práctica, y dentro de crecer, fomentar el budismo dentro de su país, también como activismo por la paz. Pero mientras Thai más escribía, el gobierno estaba más en contra. Entonces Thai volvió a ser invitado a una universidad a Estados Unidos a dar otra conferencia, y estando en Estados Unidos, Martin Luther King conocía de su labor por la pacificación de los conflictos en Vietnam, y también porque ya estaban los americanos también en Vietnam. Entonces Martin Luther King quiso conocerle y le llamó el apóstol de la paz. Le conoció, le impactó mucho la presencia de Thai, su práctica, y le nominó a Premio Nobel de la Paz a Thai. La verdad fue un momento muy importante, ¿no? Porque fue un momento muy importante para el apoyo a la paz en Vietnam. Pero el gobierno de Vietnam le prohibió la entrada.
no pudo volver y tuvo que estar en el exilio 39 años. 39 años. Pero en Vietnam quedaron muchos monjes y monjas y creo que es importante destacar cómo en ese momento hubo un movimiento no violento de monjas y monjes que se inmolaron para llamar la atención del mundo por los derechos humanos, y esto también seguro que lo recordaréis porque fue algo que impresionó. Durante ese tiempo que Thay estuvo fuera, pues se dedicó a seguir luchando por la pacificación de Vietnam y del mundo, y participó como líder en diferentes conferencias de Naciones Unidas para la pacificación de Vietnam. Se reunió con los Estados Unidos, con el Parlamento de Estados Unidos, se reunió con mandatarios por todo el mundo, con miembros de las Naciones Unidas, etcétera, para buscar la paz y continuó con sus enseñanzas. Porque en toda esta parte, claro, no estaba hablando de la gran erudición que tiene Thay. Thay es de los maestros que ha traducido los sutras del Buda del sánscrito y también del chino. O sea, es una persona que habla muchos idiomas, tiene un gran conocimiento de la enseñanza budista, y yo creo que ese profundo conocimiento que tiene le ha permitido transmitir esta enseñanza que es fácil a nosotros de practicar, pero que realmente es muy profunda y muy transformadora. Con nosotros está Inma. Inma es una persona que facilita una sangha en la Navata y que tuvo la suerte de ir con Thay a Vietnam cuando Thay pudo volver a su país después de 39 años. Y me gustaría, Inma, que contaras un poquito tu impresión. Sí, tengo la suerte. Buenas tardes. Buenas tardes, querida Sangha. Buenas tardes, querida Thay. Bueno, yo me llamo Inmaculada y antes de conocer a Thay, pues he estado buscando, como muchos de ustedes, ¿no? He estado buscando y me he pasado media vida, ¿no? Con Krishnamurti, con Brahma Kumaris, bueno, con todos los que podía, ¿no? En el camino. Entonces también tuve la oportunidad de ir a unos retiros que los monjes de Thay organizaban aquí en España anualmente, ¿no? Entonces conocí a estos monjes y verdaderamente me causó una cosa muy bonita. Vi en ellos la humildad personificada y el sentido del humor. Eso me cautivó. Entonces ya, una vez que los conocí, yo ya no busqué nada más. Entonces ya vuelvo el proceso, seguí y conocí a Thay en plan bilis, y luego ya tuve la suerte de ir con una delegación a Vietnam con él. Fuimos varios países, o sea, una delegación de cada país, y fue la reconciliación del mundo vietnamita con el mundo americano. Venían muchos soldados americanos en este viaje, con sus psiquiatras incluso, porque estaban bastante mal. Y bueno, pues nos recibieron en todos los monasterios, vamos, como si fuera un Buda. Es que es un Buda. En Vietnam lo consideran un Buda, y es que es un Buda de verdad. Y todos, en todos los monasterios, bueno, era con las alfombras rojas, íbamos como 200 personas, ¿no? Con los monjes y los laicos que íbamos, como 200 así. Y bueno, era tocar el cielo, era increíble. Y una de las cosas que más, todas las conferencias que dio allí, ¿no? Sobre todo en Hue. En Hue estaban los políticos también escuchando las conferencias. En Hanoi no pudo dar, tenía una conferencia prevista para dar en la universidad, pero no lo dejaron por el gobierno, ¿no? Comunista.
hicimos una meditación maravillosa en Hue, duró al menos 7 u 8 horas. Hicimos unas flores de loto con cartulinas y desde un barco las echamos en el río, ¿no? Y con la luz todos brillaban, iluminaban el río. Era representando a cada vietnamita que había muerto. Bueno, pues quiero decir con esto que este hombre tiene algo especial que llega a todo el mundo y que la paz que transmite es una cosa que no se puede expresar. Yo no voy a hablar más de lo que ha hablado Concha, porque Concha lo ha dicho muy bien, es como si lo hubiera vivido mucho tiempo con él, ¿no? Y verdaderamente te transmite el paso que da, cómo vive, te para, es que te para, y los que somos inquietos, nerviosos, pues lo notamos más, lo notamos más porque necesitamos más de esa tranquilidad, de esa quietud, de esa conciencia. Yo antes, cuando lo conocí, me ponía cuando llegaba a casa del retiro, me ponía un papel con plena consciencia por todos los rincones para que me diera cuenta que tenía que estar consciente de todo, ¿no? Y bueno, pues nada más quería contaros esta experiencia que no se puede expresar de otra manera, nada más que tocar el cielo con ello. Y no sé, y con mucha paz. Y no puedo decir más de lo que ha dicho Concha. Una maravilla. Gracias. Mientras Tai estaba en el exilio de su país, pues fue profesor en la Sorbona, en Francia también. Y estando en Francia, él dice que conoció unos terrenos y tuvo la certeza que él podría nutrir una sangha allí. Esos terrenos eran lo que es ahora Plan Village. Y entonces creó un monasterio en una zona rural en Francia. Pues no sé, por situarosla, está cerca de Bergerac, como a la altura de Burdeos, más al centro del país, en una zona de bosques y de una preciosa campiña con bonitos ríos, con unos increíbles campos de flores y con animales, que yo creo que es la parte del mundo donde yo veo más animales que viven libremente, tal vez por la energía que hay ahí de plena conciencia de respeto y de amor a la madre tierra, ¿no? Y bueno, pues cuando llegó él cuando vio estos terrenos, pues decidió crear allí un monasterio y empezó siendo un pequeño monasterio en el que casi no tenían recursos. Él dice que las primeras reuniones de la sangha pues eran una especie de cocina de campo antigua que le faltaban 2 paredes. Entonces pero no les importó, eran unas fincas que tenían ciruelos y que ellos además secaban y vendían porque hacían un programa que siguen haciendo todavía, y os lo digo también por si podéis en algún momento ayudar, para sostener a las familias en recursos en Vietnam, especialmente los niños y las niñas que tienen serios problemas de nutrición, ¿no? y de necesidad de escuelas, ¿no? Y entonces con las ciruelas que secaban las vendían y sacaban para esos fondos. Bueno, esto os diré que nuestra sangha es una de las cosas que nos inspira también, y cuando cogemos donativos los donamos para esto, para el programa de niños de Vietnam, porque fue como hay niñas, ¿no?, de Vietnam.
Bueno, pues se inició en un pequeño grupo de monjes y monjas en los que también recogían a los refugiados que, como podían, salían de Vietnam, pero que salían en un estado, pues como vemos ahora, los refugiados que salen de Siria, ¿no? De dificultad, de problemas de enfermedad, etcétera, los recogían allí en Plan Village también. Y bueno, pues de ese pequeño monasterio, hoy hay una comunidad que tiene más de 600 monjes y monjas por todo el mundo, en la que tienen bastantes centros de práctica. Hay ahora mismo más de 1000 comunidades o sanghas como las nuestras en todo el mundo que practican. Entonces, cuando practicamos en comunidad no estamos solos, somos realmente un río, ¿no? Y bueno, en este momento en Plan Village pues se organizan retiros cada año. Cada año hay varios retiros a lo largo del año para poder practicar la plena conciencia. Y bueno, me quería detener un poquito en qué es esto de la plena conciencia, qué es el mindfulness, qué es lo que Tai ha revolucionado. Probablemente lo que más ha revolucionado de la enseñanza de Tai es decir que se puede estar meditando 24 horas al día, no sentado en el zendo, sino cuando te lavas los dientes, cuando vas a la oficina, cuando comes, cuando te lavas las manos, cuando vas al baño a hacer tus necesidades, todo el día, cuando hablas, cuando escuchas, cuando sueltas, cuando te relajas, cuando estás con la persona que amas. Todo el día, 24 horas, puedes estar en plena conciencia. ¿Y qué es la plena conciencia? Es la atención. Poner la atención en lo que haces. La mayoría de las veces no estamos vivos. Estamos aquí, pero no estamos aquí. No sé si os pasará, porque yo voy a hablar, como me invito a esto, voy a hablar de mi experiencia. Pero a veces estoy con personas que sé que estoy hablando con ellas, pero no están aquí, no están conmigo. Yo a veces también digo, Concha, ¿estás aquí? Porque voy conduciendo y de pronto me he pasado un tramo que no sabía, que digo, ¿cuándo lo he pasado? ¿Dónde estaba? No, digo, ¿dónde he estado este tiempo? No estamos vivos ni vivas, estamos con nuestra mente en el pasado, apegados a nuestras preocupaciones, a los remordimientos que teníamos del pasado, planificando lo que vamos a hacer en el futuro. Podemos estar aquí y a lo mejor estamos ya pensando en qué voy a preguntar en lugar de oír la campana, o nuestra mente está todo el tiempo como un mono que salta de una cosa a otra que no para. Y Tai nos enseña algo que es realmente revolucionario. Puedes meditar donde vas, porque si observas tu respiración, donde vayas puedes observarla. Y cuando observas tu respiración, cuando respiras observando tu respiración, tu mente se calma. Parece sencillo. Vamos a hacerlo un momento. Vamos a cerrar los ojos. Un momentito nada más para que veamos. Lo vamos a hacer sin campana. Entonces, si a alguien le cuesta llevar la atención a la respiración, también puede hacerlo con las manos, ¿no? Como cuando inspiro, soy consciente de que inspiro, y cuando expiro, soy consciente de que expiro. Entonces, inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro. Solo estos segundos de meditación nos llevan a la calma, nos llevan a recuperamos la frescura, porque cuando ponemos la atención, el foco de nuestra atención en la respiración, nuestros pensamientos se empiezan a disolver, porque no les prestamos atención.
al no prestarles atención, vamos soltando. ¿Qué soltamos? Pues todo lo que estábamos pensando antes. Soltamos nuestras preocupaciones, nuestros apegos, nuestros miedos. En el rato en el que fijamos, en los segundos que ponemos la atención en la respiración, soltamos todo eso. Y cuando sueltas, ¿qué ocurre? Que te sientes más libre. Vas soltando y te vas liberando. La plena conciencia en la respiración, la plena conciencia te ancla al momento presente. Cuando tú estás respirando y atenta a tu respiración, estás realmente aquí. Estás realmente aquí. Y si lo haces con concentración y observas, te das cuenta de que estás viva, que estás vivo. Porque si inspiras es porque estás viva, vivo. Cuando dejas de inspirar ya no estás aquí. Entonces, con tu inspiración, con la observación de la inspiración, tomas conciencia de que estás vivo y de que la vida es un milagro. La vida es un milagro. Pero la tenemos aquí. Y sin embargo vivimos como muertos. Muchas veces. Porque cuando tocas esa maravilla de la vida, del momento presente, en ese momento puedes sentir bienestar. Porque has dejado el sufrimiento, el pesar, la preocupación. Cuando inspiras y eres consciente de que estás vivo, viva, puedes sentir felicidad y alegría y bienestar. Cuando respiras de esta manera, nace una energía también, que es la energía de la concentración. Porque cuando tú inspiras conscientemente, estás poniendo tu atención focalizada en la respiración, en la inspiración o la expiración. Estás practicando la concentración. Por ejemplo, si yo tomo la atención plena en mirar, pues yo voy a buscar una flor, que es lo que hace Tai, pero ahora no veo ninguna. En una flor que tiene la flor de otoño, si yo miro la flor, si la miro con atención plena, es que estoy fijándome en la flor, estoy fijándome en cómo es la flor, estoy plenamente ahí. El foco de mi atención, mi concentración está en la flor. Luego, con la plena conciencia, nace la energía de la concentración. Cuando esa energía de la concentración yo la enfoco hacia mí, hacia adentro, entonces también tengo insight, visión profunda. Y cuando tengo visión profunda puedo liberarme del sufrimiento. Cuando tengo visión profunda puedo tocar la alegría, puedo tocar la felicidad. Porque cuando tengo visión profunda es que mis pensamientos se han calmado. Tai pone un ejemplo, dice que la mente es como cuando haces un zumo de manzana. Si tú coges y haces un zumo de manzana, es como un líquido muy turbio en el que hay muchos trocitos, ¿no?, de manzana. Pero cuando inicias la respiración consciente, poco a poco esos pensamientos son esos pozos de la manzana, esos partículas que hacen que no sea líquido transparente, que van bajando hacia el fondo del vaso, hasta que el líquido es totalmente transparente. Cuando ese líquido es transparente es cuando es un símil que tu mente está en calma, transparente, puedes ver con visión profunda, con claridad. No sé si os habrá pasado, pero cuando tomas decisiones sin claridad te sueles equivocar. Porque las tomas desde el miedo, desde el sufrimiento, desde la ira. Cuando lo haces con visión profunda, lo haces desde la compasión, desde la alegría. Entonces, si tenéis que tomar una decisión importante, antes respirar. No hace falta tener una campana como esta de grande, que a nosotros nos ha costado 2 años tener una en la sanga. Pero hay campanas unas pequeñitas, como la que está aquí, esta campana, que es una campana de plena conciencia, que podemos tener en casa. A los niños y a las niñas les encanta que suene la campana y respirar con la campana e imitar a la campana. Pero también
Bueno, hay otra atención muy importante de las enseñanzas de Tai, que es la atención al cuerpo. Cuando estamos inspirando y expirando y estamos haciéndolo de forma consciente, lo que estamos llevando es nuestra mente al cuerpo, a cómo el cuerpo se mueve. La atención al cuerpo es muy importante. Nos podemos pasar 3 horas en un ordenador como si no tuviéramos cuerpo. No sé si os pasará alguna vez, pero puedes tirarte 3 horas con Facebook o haciendo un trabajo o chateando o con el Skype y no te das cuenta que tienes cuerpo. Es como que tu cuerpo fuera un ente separado de ti. Entonces hay unos programas que son campanas de plena conciencia, que lo puedes bajar al ordenador, que también te lo puedes instalar en un móvil, que cada cierto tiempo son tu maestro de plena conciencia, como Roberto, pero en móvil. Vamos a oír la campana.